más allá de donde la mirada puede divisar, le dijo la persona de andrajosos ojos a un taciturno novicio marinero, que, despertándose de sus cavilaciones, miró hacia aquellas aguas que inundaban todo a su alrededor, desde los tiempos en que la bruma conquistó el mundo. Numerosas personas han intentado hacerle frente y conquistarlo con mano de hierro o astucia aguda, pero ya nada se ha sabido de ellas. Entonces ahora, ¿qué es lo que él hará? ¿Navegará dentro de las aguas conocidas o se aventurará al final, al igual que sus contemporáneos, a aguas de las cuales ya no hay retorno? Los barcos más antiguos exhibían las marcas de las explosiones y Hollín como el recuerdo de travesías que habían concluido al menos exitosamente para ellos. Poco a poco, todos estos esfuerzos habían trazado una ruta, un camino con el que era posible abastecerse de recursos sin problemas, pero la oscuridad del mar encendía el espíritu de aventura como las notas agudas podían hacerlo de una fina melodía de sirena. Solo era cuestión de tiempo para que aquel joven marinero se decidiera también a unírseles. Su barco, una modesta máquina, le causó de alguna manera sueño, durmiendo en la cubierta. Aquel joven había recibido el nombre de Pepe el Dormitante, y su máquina de vapor fue conocida por el nombre del dormitorio. Y entonces, al estar el marinero y el barco completamente listos, partieron, tal como otros que los precedieron, hacia el mar, tal como solían hacer todos en su linaje, como lo hizo aquel misterioso familiar, el del cual le había dado su fortuna para que pudiera comprarse el barco. Pasó listas a sus tripulantes. Todo estaba en orden, siempre y cuando no sobrecargasen los motores. A su alrededor se veían los peces que parecían guiar al barco como una especie de escolta submarina, un tipo de trampa para los más supersticiosos, un augurio de buena fortuna para otros. El sol estaba en su punto más alto cuando abandonaron la seguridad del puerto. Pepe el Dormitante, como siempre, yacía en la cubierta del barco, reposando para sus adentros, cuando un pequeño susurro pareció entrar a su mundo onírico. Una advertencia, una señal de ayuda. No se distinguía bien. Era algo difícil de ver. En medio de su dormitado ser se concentró y por fin pudo divisar el mar, más extenso de lo que se hubiera imaginado, y en medio había algo. No lo podía distinguir. De pronto se dio cuenta que estaba solo. No había nadie en el barco, pero este se movía incesante bajo las olas que parecían jugar con él en una serie de vaivenes. De pronto, un gran ojo se abrió en el horizonte, uno que no dejaba de seguir al botecito y a su único habitante como si fuera una hormiga. Pepe se dio cuenta de que no podía hacer nada ante la pupila que yacía fijamente mirándolo, un iris resplandeciente del que no había salida. Sin embargo, cayó en la cuenta de que aún seguía dormido. Estuvo un rato contemplándolo. No parecía hacer nada en lo absoluto, o eso creyó, hasta que la pupila se extendió por todo el lugar.
hasta llevar el barco a la oscuridad más absoluta. Pepe, el dormitante, despertó de un brusco salto. Miró a su alrededor. Nada había cambiado. Todo yacía normal. Incluso los marineros, que en este momento estaban terminando sus labores. Ya se acercaba la hora de desembarcar. La isla, que estaba en el horizonte, se hacía cada vez más grande. Era uno de los puertos productores de recursos. Afiliados a su tierra natal, tenían estrechas relaciones diplomáticas, entre las cuales estaban el registro de los barcos que pasaban por su zona. Era un pueblo pequeño, en donde sus habitantes estaban acostumbrados a la fina neblina que imperaba en esos lares. El barco desembarcó sin ningún problema. Sus habitantes salieron por un momento, mientras que Pepe, el dormitante, iba recorriendo la zona en busca de un poblador que le pusiera en tanto de alguna nueva noticia. El sueño siempre estaba presente en él y se evidenciaba en su cara soñolienta. El poblador charlaba con él al filo del puerto, intentando no dormirse. Escuchó las vicisitudes de que le informaban de la habitual neblina. Siempre era un problema que hacía retrasarlo todo, un problema que estaba a punto de empeorar, pues algunos pobladores habían comenzado a notar que se hacía más espeso en ciertas zonas de la costa, hasta expandirse cada día un poquito más, progresivamente, de forma casi imperceptible. A no ser que vivieras ahí, no podrías notar el cambio. Se despidió del poblador cuando un ruido extraño captó su atención. Como un pequeño llamado fue hacia allí, y en medio de las cajas vio una pequeña sombra que se contorneaba con una sutil gracia y unos finos ojos que parecían brújulas. Un pequeño menino que se sintió atraído por el olor de las anchoas dentro de las provisiones comenzaba a rasguñar una de las cajas inútilmente, dando débiles maullidos. Pepe el dormitante se decantó por el pequeño menino y decidió que sería la mascota de su barco. El dormitorio necesitaba una almohada, y aquel gato podía animar el barco. La espesa bruma hacía que todo se vuelva monótono y soñoliento. Ya era momento de continuar su recorrido. El marinero, junto con el gato, se despidió de la isla. A través de los ojos cristalinos del felino se veía la curiosidad incipiente de un pequeño ser que veía por primera vez a las olas arremolinarse en un ciclo sin fin. Los marineros miraban con ligero interés al menino, que aguantaba las ganas de saltar al ver los pescados que se amontonaban a los lados. La bruma pareció disminuir por un momento, hasta dejar ver una pequeña medusa que, como si fuera un pequeño farol, iluminaba la oscuridad lentamente hacia una dirección que Pepe, el dormitante, ya conocía desde hace un tiempo. Siguiendo la ruta de sus ancestros, había llegado la hora de que él también vaya. El llamado se había hecho presente en la búsqueda de aquel mítico sol que, según aquellas historias antiguas, podía disipar la bruma, de iluminar radiantemente el cielo que una vez dejó de brillar. Anduvo pensativo un rato, pero después
de conversarlo con su tripulación, todos estaban decididos, cambiando la ruta fijada anteriormente. El gato, como intuyendo la situación, fue a parar al hombro de Pepe el dormitante, quien miraba fijamente la dirección a la que iban, una del que posiblemente ya no haya retorno.